Buenas, buenas todos, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal estamos todos? Hola, buenas tardes. Ok, Hola, buenas tardes. Alejandra, buenas tardes, Doris, Tonis. Ok, los demás, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Bien, ya están desesperados por terminar el periodo. Ok, Karen, parece que nos... ¿Y usted Ok, cómo está, Emil? estamos ya desesperados también por terminar el periodo. Pero lo mío es más que todo por... bueno, creo que es más que todo por la carga de trabajo. Bien fea. Porque Pero si es... logró descansar en Semana ¿Ah? Santa. Logró descansar en Semana Santa. No, no, que voy a estar descansando. Logré descansar el primer fin de semana, sí. Ahí sí salí con la familia. Sí tuvimos un día de campo, pero viniendo la semana no, porque durante la semana tuvimos algunas reuniones. Como ahorita estoy vinculado, o sea, estoy siendo contraparte de la Agencia Internacional de Energía Atómica en vinculación con la universidad. Tuvimos reuniones la Semana Santa, porque ellos no reconocen la Semana Santa, entonces en la Semana Santa tuvimos una serie de reuniones con ellos porque estamos fortaleciendo lo que es el área de las tecnologías, de las tecnologías de equipos nucleares aplicadas a la medicina. Entonces, les tuve que presentar un informe de cómo está la situación en Honduras sobre el uso de las tecnologías nucleares para el uso de la medicina, cómo está la situación ahorita con los radiólogos, con el personal de equipo de radiología, con el personal de física médica. Y entonces, tuve sin dar más chamba porque estamos también trabajando en una parte de la licencia para que el Estado de Honduras pueda reconocer cierto personal especializado que se va a ir a entrenar al extranjero y que el Estado lo pueda reconocer y que ese personal pueda recibir un sueldo, obviamente propiamente de una persona que se ha ido a capacitar al exterior. Entonces, toda esa parte lleva un trabajo adicional. Y bueno, y por encima también los exámenes que cuando viniendo el lunes tenía que tener listo literalmente 2 exámenes, 8 en esta clase y otros 4 en la clase de intro en la radio, obviamente porque tengo que hacer varias variantes. Ese tema de hacer varias variantes me ayuda muchísimo para garantizar una evaluación certera. Si así estamos. Ok. Bueno, entonces, en fin, bueno, ya practicamos un ratito. Bueno, esperamos que vinieran ya el resto de sus compañeros. Supongo ya que ya están todos. Vamos a comenzar ahorita, entonces ya pasar lista. Y Aaron, ¿se encuentra ahí, Aaron? Presente. Ok, excelente, Aaron. Alejandra y Alejandra. Bueno, ambas Alejandras se encuentran aquí. Sí, listo. Aquí, presente. Listo. Brady y Desmi se encuentran aquí. Brady. Presente, Lick. Listo. Desmi. Desmi, se encuentra aquí Desmi. No, parece que no está Desmi. Sí, no está Desmi, ok. Donis, ahí está Donis y Doris también. Listo. Génesis, Polet e Ingrid se encuentran aquí. Génesis, Polet e Ingrid. Génesis, Polet. Génesis, Polet, Génesis, Polet, Génesis, Polet. No, y Ingrid tampoco se encuentra. Vamos a ver Ingrid. No, no está. Bueno, Ingrid a saber que la haber pasado. Y Génesis es probable que llegue a las 6. Isabela y Gemma. Presente. Listo. Isabela y Gemma. Vamos a ver si está Gemma ahí. No, parece que no está Gemma. Ok, no está Gemma todavía. Karen, André y Patricia y Catherine. Presente, aquí estoy. Ok, Karen y Catherine. Ok, ahí está Karen y Catherine. ¿Se encuentra ahí Catherine? Presente. Excelente, ahí está Catherine. Kevin, Samir y Kimberly. Kevin, Samir y Kimberly. Ok, no se encuentra Kimberly. A ver, parece que Kimberly no ha ingresado todavía. Vamos a ver, Lauren y Levi. Ahí está Levi, Presente. ahí miro a Levi. Presente. Listo. María Fernanda. Y bueno, ambas María Fernanda se encuentran aquí. Sí, presente. Sí, listo. Presente. Excelente, ahí están las dos María Fernandas.
Reina Lili, bueno, Reina, ya vamos, bueno, ya prácticamente Reina ya se retiró lamentablemente. Johnny Zoila, ahí está. Listo. Bueno, entonces finalmente ayúdenme con estas personas, por favor. No sé si es que se les olvidará que vamos a reunir ahorita o estarán en otra cosa o a lo mejor por pura negligencia están faltando, no sé. Ayúdenme a saber qué pasa con Kimberly, qué pasa con Kevin, qué pasa con Gemima, qué pasa con Ingrid, qué pasa con Genesis y qué pasa con Debbie. Ayúdenme, por favor, las personas que conocen bueno, aquí las personas presentes quienes conozcan a estas personas, tal vez si tienen el contacto de ellos, de acercamiento me pueden ayudar para que obviamente podamos desarrollar bien esta clase, porque obviamente ese es el chiste de las reuniones, ¿verdad? Que vengan todos, que participen todos y que no sea algo informal, ¿verdad? Entonces ayúdenme por favor para que podamos desarrollar la clase a plenitud. Por favor, ayúdenme porque no recibo ahorita ninguna excusa de parte de esas personas. Ustedes saben que si esa persona tiene alguna excusa, perfectamente me la avisan, me indiquen y así excusamos a esa persona. Pero si no he recibido ninguna excusa, entonces no sé qué les habrá pasado. Vamos a ver. Entonces, no sé si me confirman, ahorita acabo de poner un documento en pantalla. ¿Me confirman si lo están viendo? Sí, sí se mira. Ok, listo. Entonces, vamos a discutir algunas cositas. Obviamente este material ya lo compartí previamente. Lo compartí desde la Semana Santa, pero obviamente les di chance a ellos también para que lo vieran. Simplemente tenían que ver el video de las explicaciones. Este material es muy básico realmente. Yo lo que pretendo ahorita con esto es simplemente para que nos vayamos introduciendo, porque la resonancia magnética es un tema muy complejo. Es muchísimo más complejo que todas las demás modalidades que hemos visto hasta ahorita. Es decir, realmente es muy complejo y por eso es que hay que empezar a introducir cositas poco a poco y de esa manera, ya cuando vayamos introduciendo poco a poco, ya podemos ir partiendo hacia lo complejo. Entonces, ¿qué es lo que quiero que tengamos ahorita en estas reuniones? Que discutamos previamente el material que ustedes ya estudiaron y que ya estudiaron. Vamos a discutir eso. Obviamente lo que vamos a ver ahorita son conceptos muy básicos para que vayamos conociendo la resonancia, para que la vayamos conociendo, para que ya vayamos teniendo una idea de lo que es la resonancia magnética, que se diferencia, por ejemplo, una resonancia magnética con una tomografía, qué es lo que pasa con el sistema de imagen, que si ustedes ya vieron, a diferencia de los demás sistemas de imagen, la resonancia magnética no utiliza rayos X. Entonces, lo que quiero que vayamos conociendo ahorita es esas diferencias, que vayamos ya mirando, por lo menos superficialmente, este sistema de imagen, y ya después nos vamos a introducir a cosas ya más complejas. Entonces, lo primero, como podemos ver aquí, a manera de repaso, obviamente, lo que trabajamos es un imán. Nosotros trabajamos en resonancia magnética con un equipo que tiene un imán muy potente. O sea, con un imán muy potente. Estamos hablando de un imán que inclusive tiene un campo magnético más de 10,000 veces superior al de la Tierra. Es decir, estamos trabajando con un imán que perfectamente puede arrastrar un carro, un automóvil. Entonces trabajamos con un imán muy poderoso y ese imán poderoso es súper esencial porque es el que nos permite a nosotros, por supuesto, tener la imagen del paciente. Lo siguiente, fíjense que, de hecho, creo que les mentí un poquito. Sí se utiliza radiación, pero no se utiliza radiación ionizante. Creo que les mentí un poquito o cometí ahí un error técnico, un error de palabra técnica. Lo que utilizamos es una serie de radiofrecuencias. Utilizamos, son super radiofrecuencias. Ustedes se recordarán muy bien de su clase dentro de la radio, porque eso lo ven dentro de la radio. Ustedes saben muy bien que el espectro electromagnético, que es la frecuencia a la cual viaja el fotón, se pueden presentar diferentes fenómenos físicos. Saben muy bien que se presenta la luz, cuando el fotón viaja a cierta longitud de onda o cierta frecuencia. Saben muy bien que también se pueden presentar los rayos X cuando el fotón viaja a una frecuencia muy alta y también se presenta lo que son las frecuencias cuando el fotón viaja a una frecuencia baja. Eso precisamente es lo que utilizamos en la resonancia magnética. Es la misma naturaleza de los rayos X, solo que es el mismo fotón viajando a una frecuencia más baja. O también lo pueden ver como una energía más baja. ¿Por qué? Porque recuerden que una baja frecuencia
a la que viaja el fotón equivale a una energía baja a la que viaja el fotón. Entonces, bueno, lo pueden ver así, que este pulso de radiofrecuencia es básicamente la misma partícula de rayos X, solo que con menor energía. Así lo pueden ver. Y como la energía es tan baja, muy baja, esa energía no le hace daño a la persona cuando absorbe esa radiofrecuencia. Así lo podemos ver de esa manera. Vamos a ver. Y bueno, aquí el tejido emite y remite la energía absorbida, pero eso lo vamos a ver después, porque ya vamos a ver también todo ese proceso más, vamos a ver todo ese proceso también a detalle, cómo es eso de proceso de absorción y emisión de la señal que emite. Ahí lo vamos a ver en su momento. Esto sí también vamos identificándola. Vamos a ver, nosotros podemos identificar tres modos de visualización, y estos son generales, por supuesto, porque hay modos de visualización más avanzados, por ejemplo, la inversión recovery inversion, que es recuperación de inversión, o fast saturate, que es la acumulación de grasa, o saturación de grasa, perdón, o también la resonancia magnética espectroscopía. Esos son un poquito más avanzados, pero obviamente lo que quiero que empecemos con lo básico, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a identificar tres modos de visualización. Lo que es la densidad protónica, el tiempo, o también vamos a identificar lo que es el T1, una imagen por T1 y una imagen por T2. Vamos a ver, según lo que estudiaron, y tal vez alguien me ayuda voluntariamente, qué era básicamente lo que representaba la imagen por densidad protónica, o PD por sus siglas, o Proton Density por sus siglas en inglés, o DP por sus siglas en español. ¿Qué nos indicaba esto? ¿Alguien que nos recuerde esto, por favor? Para que no... Ajá, le escucho, Doris. Era la densidad de protones en los tejidos. Sí, exactamente. O sea, ¿cuánta acumulación tiene ciertos tejidos de protones o de átomos de hidrógeno? Lo podemos ver así. Mejor lo podemos ver así como átomos de hidrógeno, solo que obviamente se conoce más como protones. Proton density o densidad protónica. Densidad protónica. Obviamente es densidad de átomos de hidrógeno. Lo podemos ver así. Hidrógeno. Lo podemos ver así de esta manera. Eso es lo que nos indica, por ejemplo, si ustedes ven en unas regiones, por ejemplo, en la imagen, donde están más claras y otras están más grises, eso es lo que les indica es cuánta acumulación de átomos de hidrógeno hay en esa región atómica. Eso precisamente, usualmente cuando, bueno, siempre va a ser así, cuando veamos así, zonas así claras, en realidad se le conoce como hiperintenso. Es la misma idea de hiperdenso que vimos nosotros en tomografía. Vamos a estar viendo mucha acumulación de átomos de hidrógeno. Y si, por ejemplo, estamos viendo zonas grises o más oscuras, por ejemplo, vean ustedes aquí la corteza, entonces ya vamos a estar viendo menor acumulación de átomos de hidrógeno. Ahora, perfecto, eso precisamente es una muy buena manera de empezar a introducir este tema. Y vamos a ver lo de tiempo relación T1 y tiempo relación T2. Vamos a ver, alguien que recuerde cuál era la diferencia entre el contraste T1 y el contraste T2. ¿Qué pasaba ahí? ¿En qué se diferencian ambos? ¿Alguien que me ayude, por favor? En el T2 va a estar invertido lo que miraríamos en el T1. Lo que se miraría hiperdenso en uno, Ajá. en T2 se miraría hipodenso. Es correcto, es correcto. Eso sería básicamente, o sea, es una inversión de contraste, básicamente eso. Por ejemplo, nosotros podemos ver aquí esta región del cerebro, que aquí la vemos oscura, aquí la vemos blanca, aquí la vemos clara, ¿verdad? O sea, de color blanco. Y, por ejemplo, estas regiones que ya la vimos con un gris claro, con un gris con tonalidad clara, ya en T2 ya la estamos viendo con un gris ya con tonalidad más oscura. Y es precisamente eso, hay una inversión de contraste. ¿Por qué es esto? Porque resulta que esto es esencial porque si, por ejemplo, digamos que digamos que cierto tejido, cierto órgano no brinde mucha información en T1, va a estar brindando más información en T2. Y esto es precisamente la ventaja por la cual yo la puedo mirar en una inversión de colores. Porque si cierta información yo no la logro apreciar muy bien en T1,
la voz está logrando apreciar mejor en T2. Y es por eso que ustedes van a estar viendo que en ocasiones trabaja con T1 o T2. Ahora, hay que considerar lo siguiente, que esto va a influir muchísimo en el tiempo de adquisición del estudio. ¿Por qué? Si yo quiero visualizar la imagen de T2, esto va a estar llevando más tiempo de adquisición. Y van a ver ustedes, cuando vemos por el paso de tiempo de adquisición, van a ver ustedes todos los pasos, todos los factores que llevan el tiempo total del estudio, porque son varios factores. Al momento que yo quiera de cuánto tiempo me vaya a tardar el estudio, y de hecho el estudio en resonancia magnética lleva muchísimo más tiempo que en tomografía. Nosotros hemos aprendido que en tomografía cuánto más o menos llevaba un estudio multicorte de cerebro, más o menos, cuánto, de acuerdo a lo que aprendieron y lo que vimos nosotros en su momento, cuánto más o menos vieron ustedes que lleva un tiempo de análisis de una tomografía de cerebro en multicorte. ¿Cuánto más o menos creen que anda? Vamos a ver. ¿Alguien que recuerde esa edad? 15 segundos era. Vale, sí, un poquito, menos de 15 Sí. segundos. Por ahí anda. ¿Saben ustedes cuánto tiempo llevaría más o menos una imagen de resonancia de cerebro? Llevaría cerca de 30 minutos escanearla. O sea, 30 minutos, estamos hablando de 30 minutos que el paciente tiene que estar acostado, tiene que estar aguantando el equipo, y el equipo hace mucho ruido, mucho ruido. O sea, es un equipo muy ruidoso. Imagínese, por ejemplo, si fuese un niño quien estuviera ahí metido. Entonces, son consideraciones, ¿verdad?, que se manejan. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que si yo quiero una imagen, y usualmente mientras mejor calidad de imagen quiero yo en la resonancia magnética o ciertas especificaciones, va a estar llevando muchísimo más tiempo. Un estudio de resonancia magnética puede llevar inclusive hasta más de 1 hora. Y esos son factores, obviamente, que los vamos a estar viendo. Vamos a saber exactamente qué factores son los que influyen en el tiempo de escaneo. Ok, y sigamos hablando. Entonces, obviamente, también otra situación, que en la resonancia magnética tiene las mismas propiedades de la imagen, o sea, las mismas características físicas que la imagen de tomografía. ¿Qué visualizamos nosotros en una imagen de tomografía? Obviamente visualizamos los 3 planos de imagen, el axial, el sagital y el coronal. Pasa lo mismo que en la resonancia, es la misma idea, estar visualizando imagen en los 3 planos. ¿Cuál es la situación? En la situación sucede que fíjense que se puede configurar el equipo para que yo solo pueda visualizar el plano axial, y también se puede configurar el equipo para que se pueda estar visualizando simultáneamente los 3 planos de imágenes. Es una situación que van a ver ustedes que va a afectar también el tiempo, porque todo eso tiene que ver por la manera como interacciona el equipo con el paciente. Entonces, podemos estar visualizando los 3 planos simultáneamente, claro que sí, solo que en ocasiones yo puedo configurar el equipo para solo estar visualizando el axial, que esto me va a ayudar muchísimo en el tiempo de escaneo, lo va a reducir muchísimo si yo solo quiero visualizar el axial. Y una ventaja muy fuerte de esto, no sé si le han hablado a un laboratorio de esto, porque yo sé que ustedes llevan laboratorios de imagen de tanto de tomografía y de resonancia, y si hemos captado una parte de lo que es la parte de tomografía, ustedes habrán visto que en la tomografía el plano sagital y coronal se reconstruye a partir del plano axial. ¿No se han visto eso en su laboratorio? ¿No sé si les han comentado eso? ¿Alguien que me Yo confirme? tuve una pésima experiencia con mi instructor del laboratorio, ingeniero. ¿No tuvieron laboratorio? O... Sí lo tuve, lo que pasa es que solo leyó. Ah, ok. Entonces fue un lío. Ok, bueno, ahí Sí, vamos a... igual en el caso. Ok, pero los demás no creo que... bueno, no sé cómo habrá sido con los demás instructores, porque hay detallitos ahí que no me doy cuenta, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces el asunto es que en la tomografía de cerebro, si yo quiero visualizar el plano sagital y coronal, obviamente ya sabemos muy bien que se hace eso, se tiene que reconstruir estos planos a partir del axial. ¿Cuál es el problema con esto? Que el plano sagital y coronal va a tener menor resolución, menor detalle, por decirlo así, que el axial. ¿Por qué? Porque no se procesa la información directamente del paciente, sino que la información para obtener estos planos se procesa del axial. Ahora, ¿qué pasa en resonancia magnética? En resonancia magnética, si yo quiero obtener los planos de imágenes,
Yo los puedo tener directamente, propiamente la información del paciente directamente, y entonces esto me permite a mí que yo tenga con un muy buen detalle los planos de imágenes, con un muy buen detalle. Entonces aquí es una muy buena ventaja en la resonancia magnética en cuanto a estar visualizando los planos de imágenes, que tengo los planos de imágenes con mejor detalle que los que lo tenía en la tomografía. Y fíjense muy bien aquí, a modo de repaso también, qué tipo de información me puede aportar la resonancia. Morfológica, obviamente todo lo que son la estructura anatómica, todo eso me lo aporta la resonancia. La fisiológica y funcional, es decir, digamos, todo lo que es por ejemplo, una angiografía, es decir, el paso de, por ejemplo, el flujo sanguíneo, la perfusión de difusión, es decir, toda la actividad cerebral también me la puede estar midiendo lo que es una resonancia. También se puede estar midiendo lo que es la resonancia de espectroscopía, que básicamente es estar estudiando cómo es la composición molecular del tejido órgano. Toda esa información me la puede dar lo que es la resonancia. En nuestro caso, como esta clase, siendo sincero, es una clase básica, porque obviamente nosotros tenemos que ver esto en 2 o 3 semanas, nos vamos a enfocar sobre todo a lo que es lo tradicional, o sea, la morfología. Vamos a pasar por alto la fisiología y estudios funcionales y la espectroscopía. ¿Por qué? Porque obviamente no alcanza el tiempo. No alcanza el tiempo. Y finalmente vamos a ver a alguien que me ayude. Vamos a ver qué pasa con el medio de contraste aquí en resonancia. ¿En qué se diferencia el medio de contraste de resonancia con el medio de contraste de tomografía? ¿Alguien que me ayude? El gadolinio es menos agresivo que en tomografía. Ah, ok. Sí, muy bien. Esa es una muy buena diferencia. Lo podemos ir apuntando aquí. Vamos a ver, diferencia de contrastes. Diferencias del medio de contraste. De tomografía. Vamos a poner TC. Ya saben que es tomografía computarizada. E IRM, que ya saben muy bien que esto es resonancia magnética. Bueno, puedo poner así. RM, resonancia magnética. Vamos a ver. Lo primero, como dice su compañero Levi, el medio de contraste. El medio de contraste en RM es menos agresivo, por supuesto. Vamos a ver, alguien que me recuerde qué medio de contraste, o según lo que ustedes aprenden en su laboratorio, porque esto, si se han fijado, hay cositas que no lo ven conmigo, porque está dentro del laboratorio. ¿Cuál es el medio de contraste que se utiliza en tomografía? El bario, creo que no recuerdo. El bario, yodado. Son varios, ajá, sí, son varios. Entre los que han visto, ¿cuáles son los que utilizan? El bario, yodado. Ajá, materiales en base al bario. Son materiales en base al bario, en base al yodo también. ¿Cuáles otros han visto? ¿Solo esos? ¿Solo esos han visto? ¿O recordarán otros? Ok, excelente. Entonces vamos a dejar esto y ayúdeme alguien ahí, un héroe que me ayude con esto. ¿Cuánto es el número atómico del bario? ¿Y cuánto es el número atómico del yodo? ¿Cuánto es el número atómico del yodo? Alguien que me ayude investigando eso, se lo pueden investigar rápido. El del bario es 56. Ajá, excelente, 56. ¿Y el de yodo? 53. 53. Ok, ¿confirmamos? Sí. Excelente. ¿Saben cuál es la peculiaridad de estos medios de contraste? La peculiaridad de estos medios de contraste es que tienen un número atómico muy alto. Por ejemplo, no tiene sentido que yo esté utilizando el agua en vez del bario, porque el agua tiene un bajo número atómico. O no tiene sentido utilizar el suero en vez del yodo, porque el suero tiene un bajo número atómico. Entonces no tiene sentido. ¿Por qué? Porque en ocasiones, a veces, obviamente, depende de quién le pregunte, les pueden dar diferentes respuestas. Por ejemplo, si ustedes les preguntan a un radiólogo por qué utilizan estos materiales, por qué utilizan estos medios de contraste, les van a decir que obviamente porque no es perjudicial o por lo menos no son tantos los efectos adversos que va a dejar el paciente. Pero si le preguntan, por ejemplo, a un ingeniero físico, les va a decir que utiliza estos materiales porque tienen un número atómico muy alto. Entonces, a veces
dependiendo del profesional, les puede dar una diferente respuesta. ¿Por qué? Porque el médico tiene una respuesta en base a la salud del paciente y el físico ingeniero tiene una respuesta en base al proceso físico que ocurre. Y entonces pasa aquí lo siguiente. Mi medio de contraste en tomografía, yo lo escojo para, obviamente, que tenga un número atómico alto, y al tener un número atómico alto, los rayos X se absorben por este número, por estos medios de contraste, y esto, por supuesto, me ayuda muchísimo a aumentar la diferencia de contraste entre diferentes tejidos. ¿Qué es lo que pasa en la resonancia magnética? En la resonancia magnética, como yo lo dije en un inicio, yo no utilizo rayos X. Entonces ya no tiene sentido estar fijándome en el número atómico del material. ¿Qué es lo que yo me fijo al momento de estar escogiendo el medio de contraste en la resonancia magnética? ¿Qué creen ustedes que yo me tengo que fijar? Debe de tener propiedades magnéticas. Exactamente, exactamente. Entonces, en lugar de estar escogiendo yo mi material por alto número atómico, como ocurre en tomografía, por el proceso de cómo se obtiene la imagen, en resonancia magnética yo tengo que escoger mi material en base a cómo va a estar interactuando con el imán. Por eso es que en IRM se escoge el gadolinio, porque tiene, por las propiedades magnéticas. Y de hecho, el gadolinio, si por ejemplo ustedes tienen un botecito de gadolinio, ya al momento de hacer su práctica, de la curiosidad que es sus propiedades magnéticas, ustedes pueden acercar un imán al botecito de gadolinio y van a ver cómo el botecito de gadolinio se va a traer, el líquido dentro del gadolinio se va a traer a ese imán. Eso me refiero yo, obviamente, a las propiedades magnéticas, que el gadolinio va a interactuar con el imán, va a interactuar. Entonces, esta interacción va a ayudar muchísimo a que esté aportando información en el lugar donde se está sentando ese medio de contraste. Por ejemplo, aquí nosotros, podemos estar comparando una imagen de cerebro en donde no hay gadolinio, donde no se utiliza el medio gadolinio, y donde sí se está utilizando, donde se está acumulando el gadolinio. Entonces ven ustedes que donde hay acumulación de gadolinio es una zona que está interactuando muy bien con el imán y por eso es que está dando información. ¿Por qué? Porque hay acumulación de gadolinio y el gadolinio tiene propiedades magnéticas. Excelente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Antes de que vayamos a lo siguiente. ¿Ninguna pregunta hasta aquí? Yo sí, en cuanto a la densidad óptica, maestro. ¿Densidad? Densidad, ¿cómo se llama esto de los protones? Protónica, ¿verdad? Ajá, densidad protónica. Ajá. Los átomos de hidrógeno no tienen neutrones o eso no afecta. El átomo de hidrógeno solo tiene un protón. Bueno, depende de a qué átomo de hidrógeno nos refiramos. Si nos referimos al deuterio o al tritio, sí tienen neutrones. Pero en este caso, como estamos hablando del átomo de hidrógeno, solo protón, entonces solo hay un protón ahí, y no va a estar afectando el hecho de que no incluye neutrón. De hecho, a mí me sirve muchísimo que solo tenga el protón y que no tenga un neutrón. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno físico que se llama el número de spin, así se conoce, no se preocupen, porque es un fenómeno físico que se ve bien avanzado en la carrera de física, en la clase de física nuclear, pero no se preocupen, es algo que no vamos a ver ahorita, que no vamos a ver en la clase porque es algo avanzado. Algo que se conoce como número de spin. Básicamente el número de spin lo que indica es cuánto es la cantidad, por decírselo así, de protones y neutrones y cómo esto va a generar paridad para que se pueda interactuar muy bien con una fuente de campo magnético. Entonces, ayuda muchísimo el hecho de que el átomo de hidrógeno solo tenga un protón, porque esto genera un número impar de spin, que va a ayudar muchísimo a estar interactuando con el campo magnético. Pero no se preocupen, es física avanzada, no se preocupen, no vamos a estar viendo eso. Bueno, continuamos y nuevamente otra pregunta. Listo. ¿Otra pregunta? ¿Ninguna? Excelente, vamos a continuar entonces y finalmente vamos a ver qué más sigue.
Ok, nuevamente la misma historia, ¿verdad? Mismas propiedades de la imagen que la tomografía. ¿Qué aprendimos nosotros en la tomografía? Que hay un espesor de corte, que había, como había un espesor de corte, y también nosotros estamos visualizando una imagen tridimensional, también pasa lo mismo aquí en la resonancia. Hay un espesor de corte en una imagen de resonancia, también al haber un espesor de corte, vamos nosotros ahora a introducir un voxel. Recuerden que el voxel era una representación tridimensional. Aquí también se utiliza el concepto voxel porque estamos utilizando una imagen con orientación tridimensional. Entonces también vamos a estar trabajando con voxel, con pixel, con espesor de corte. Es la misma historia que vimos en tomografía. Aquí se repite. Por supuesto, solo que aclaro muy bien que aquí el espesor de corte se regula de una manera distinta por la cual se regulaba en tomografía. En tomografía ya vimos nosotros que tenía muchísimo que ver por los detectores. Aquí, en la resonancia magnética, el espesor de corte va a estar siendo regulado por una serie de imanes que van a estar regulando cuánto va a ser el espesor de corte que se va a estar visualizando en la imagen. Entonces, se hace esa aclaración. También aquí pasa un fenómeno parecido a lo que era el espesor de corte en tomografía. Por ejemplo, que aprendimos nosotros con el grado de ruido y el grado de resolución espacial con el tamaño del espesor de corte. ¿Qué es lo que aprendimos nosotros en tomografía? ¿Qué pasa con un espesor de corte pequeño? ¿Qué tipo de imagen me brinda un espesor de corte pequeño? Recuerden. Reduce la imagen. ¿De qué manera? De mejor calidad. ¿En qué aspecto? La resolución espacial. Ok, excelente, muy bien. Imagen con buena resolución espacial. Con buena resolución espacial. Excelente. ¿Y qué pasaba con el ruido? ¿Qué creen ustedes que pasaba con el ruido? Había más ruido en la imagen. Exactamente, imagen con alto ruido. Con alto ruido. ¿Qué pasa con espesor de corte grande? Obteníamos menos ruido. Ah, perfecto. Excelente. Imagen con menos ruido. Perfecto. Excelente. Eso mismo sucede aquí. ¿Por qué sucede? Sucede por diferentes factores que lo vimos, diferentes factores a los de tomografía. Nosotros vimos exactamente por qué pasaba eso en tomografía. Aquí pasa lo mismo, pero son por diferentes circunstancias que ya van a ver ustedes por qué pasa esto. Y tiene muchísimo que ver por los tipos de imanes que van a estar interactuando con el paciente en ese momento. Entonces aquí pasa lo mismo. Siempre tengan en consideración esto, porque esto va a pasar lo mismo en resonancia. Imagen con un espesor de corte pequeño, buena resolución espacial, pero alto grado de ruido. Y una imagen con espesor de corte grande, ok, aquí es claro, también es claro. Imagen con menor resolución, porque recuerden muy bien que la resolución espacial se va perdiendo a medida que el espesor de corte es grande. Menor resolución espacial, pero obviamente con menos ruido. Entonces son consideraciones que pasa aquí también en la resonancia. Excelente, entonces vamos a continuar y le voy a dar 5 segundos para que copien eso. Le voy a dar 5 segundos para que lo copien o le tomen captura de pantalla. Y por mientras, no sé si las personas que no están, si las 5 personas que no se han presentado ya están aquí. Parece que no. No, parece que no. Listo, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. Y vamos a ver. Finalmente, la resonancia magnética y la tomografía. Comparemos, ¿verdad? Ustedes ya vieron exactamente cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de tomografía. Y con respecto a la resonancia. Lo primero, vamos a ver, lo primero que podemos identificar y es súper importante, es el hecho de que yo en resonancia magnética no utilizo radiación ionizante. Esto es lo primero que podemos identificar. O sea que yo no utilizo rayos X. Y esto es muy bueno porque obviamente yo ya sé que no se van a estar presentando los mismos efectos a la salud del paciente por un exceso de tiempo de estudio, ¿verdad? ¿Por qué? Digamos, imagínense por ustedes que el paciente de tomografía se estuviera media hora escaneándose, como lo que sucede con el paciente de resonancia magnética. Obviamente, esas son cosas que no queremos porque hacemos lo que va a causar la radiación en el paciente. Entonces, la primera ventaja que justifico es que no utiliza radiación ionizante. Vamos a ver. La segunda ventaja
que yo puedo identificar en la resonancia magnética es que la imagen va a brindar más detalle y más, en las estructuras conformadas por tejidos suaves. Por ejemplo, comparemos, por ejemplo, una tomografía de cerebro y una resonancia de cerebro, que más o menos las tengo más abajo aquí para que vean ustedes la diferencia y vean ustedes el grado de detalle de imagen que me va a estar generando una con respecto a otra. Por ejemplo, vean ustedes aquí una imagen de T2 de resonancia y una imagen de cerebro de tomografía. Obviamente ven ustedes una diferencia notable en el tipo de detalle que me va a estar dando la imagen, en ambos, ¿verdad? ¿Dónde me va a estar dando mejor información? ¿Más información? ¿Dónde ven ustedes? ¿Dónde? En Obviamente. MRI. Ajá, obviamente. Pero los tejidos suaves, Sí, tejidos suaves. como lo que explicaba usted en el video, es que Ajá. el tejido, bueno, los huesos, se miran mejor en tomografía. porque exactamente. tienen átomos. Ujú. Sí, en tomografía se mira muchísimo mejor todo lo que son las estructuras óseas. Si yo, por ejemplo, quiero enfocarme, por ejemplo, fíjense muy bien cómo lo digo, en la estructura de columna vertebral, digamos que para encontrar tal vez a lo mejor una lesión, yo me enfoco en la tomografía. Pero si, por ejemplo, yo me quiero centrar en estudiar, por ejemplo, la estructura interna de la médula ósea, entonces yo me enfoco en una resonancia. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera estudiar, si yo quiero más que todo información de la estructura ósea, yo me enfoco en la tomografía. Pero si yo quiero ya información de tejidos blandos, digamos, todo lo que son el cerebro, todo lo que es, por ejemplo, bueno, digamos, todo lo que son vaya, que pueden ver, digamos, todo lo que son los intestinos, el abdomen, todo tejido suave da muchísima más información lo que es la resonancia magnética. Y toda estructura ósea da muchísima más información la tomografía. Esas son las diferencias entre cada una y son consideraciones que toman en cuenta. Vamos a ver. Lo siguiente, otra ventaja, que las imágenes de resonancia magnética son adquiridas directamente. ¿Qué me refiero con esto? Me refiero obviamente a estas orientaciones, por supuesto, que yo tengo directamente del paciente, el prenoxial, el sagital y el coronal, en la resonancia magnética. En la tomografía no es así. Como yo dije, en la tomografía, yo tengo lo que es el prenosagital y coronal a partir de una reconstrucción de la información provenida del prenoxial. Entonces, esto me va a alterar lo que es el grado de detalle en la imagen. Entonces, es una muy buena ventaja de la resonancia magnética. Vamos a ver otra ventaja. Los medios de contraste usados en resonancia magnética son menos agresivos que en la tomografía. Y obviamente, esto, como lo dijo uno de sus compañeros, que el gadolinio es menos agresivo que en la tomografía. Y bueno, son algunas ventajas. Vamos a ver ahora las desventajas. Y la primera ventaja, como les dije, una tomografía de cerebro brinda más detalle en las estructuras óseas que en un estudio de IRM. Esa es una situación que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué es esto así? Vamos a ver, según lo que vieron ustedes en el video, ¿por qué pasa esto? Y de hecho es una pregunta que a veces se repite en el examen. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien que me ayude con esa pregunta? ¿Algún voluntario ahí que haya captado esa parte? Tienen menos átomos de agua. Sí, tiene muchísimo que ver con la concentración de átomos del agua. Perdón, con la concentración de átomos de hidrógeno. Tiene muchísimo que ver. ¿Por qué? Vamos a ponerlo aquí. Las estructuras óseas, vamos a correr esto aquí para que se vea bien. Las estructuras óseas tienen menor concentración de moléculas de agua. ¿Qué significa esto? Ustedes ya saben muy bien que las moléculas de agua, ¿qué compuestos tienen? ¿De qué está conformada las moléculas de agua? Hidrógeno y oxígeno. Sí, básicamente hidrógeno y oxígeno. Entonces vamos a ponerlo así mejor. Las estructuras óseas tienen menor concentración así lo vamos a poner, de hidrógeno y oxígeno. Hidrógeno y oxígeno. Que los tejidos suaves. ¿Y qué pasa con esto? Porque esto me va a afectar muchísimo, porque resulta
que el hecho de que la estructura ósea tenga menor porcentaje de hidrógeno me va a estar afectando muchísimo en la cantidad de información. ¿Por qué? El hidrógeno, el átomo de hidrógeno, interactúa muy bien con el imán, y esto lo que me va a ayudar muchísimo es que se provoque una imagen con mucha información. Me ayudará al momento, entonces me ayudará, aquí vamos a poner bien, me ayudará para formar una imagen con mucha información anatómica. Entonces, esto es lo que sucede. Como las estructuras óseas tienen menor concentración de hidrógeno y oxígeno, pero sobre todo hidrógeno es lo que me interesa, ese hidrógeno, esa falta de concentración de hidrógeno, va a afectar muchísimo porque el hidrógeno interactúa muy bien con el campo magnético del imán, con el imán, que se genera con el imán. Entonces, como interactúa muy bien con el imán, esto ayuda muchísimo para que la imagen me esté resultando con muchísima información atómica. Entonces, las estructuras óseas, al tener menor concentración de hidrógeno, esto significa menor información. En la menor información en la imagen, eso es lo que viene significando. Y estas son consideraciones, obviamente, que se tienen en cuenta. Vamos a ver, vamos a poner esto arriba. Y lo siguiente, otra situación, fíjense muy bien, la resonancia magnética no tiene tan buena precisión espacial que la tomografía. ¿Qué me refiero por eso? ¿Qué me refiero con esto? Digamos, por ejemplo, que queramos medir la profundidad en la que se encuentra un tumor cancerígeno o el volumen de ese tumor cancerígeno, que es información muy crucial, por ejemplo, al momento de hacer una cirugía o al momento de hacer un tratamiento de radioterapia. Es información de, por ejemplo, la profundidad de los objetos a la cual se encuentra dentro del paciente, el volumen de los objetos, la longitud de los objetos, no se representa con tan buena fidelidad en la resonancia magnética comparándola con la tomografía. Entonces, es esta una desventaja que sucede en la resonancia, que en cuanto a información espacial, no la brinda con tanta precisión como lo que es la tomografía. Esta es una consideración que toman en cuenta también y que tienen que tomar en cuenta siempre el momento de que quieren ustedes seleccionar una imagen, por ejemplo, para ciertos tipos de tratamiento. Por eso es que, por ejemplo, si alguien de ustedes quiere orientarse a radioterapia, ustedes van a ver que en radioterapia se trabaja con imágenes de tomografía y no con resonancia magnética. ¿Por qué? Porque la imagen de tomografía da muchísima información espacial y esa información espacial ayuda muchísimo para estar distribuyendo la dosis por radiación que se va a estar acumulando en el tumor y que se va a estar cuidando en los órganos a riesgo. Entonces, esas son consideraciones que toman en cuenta. En otra situación, los estudios de resonancia magnética duran muchísimo tiempo. Estamos hablando de minutos y de casi hora, y casi una hora. ¿Cuál es la situación con esto? Que obviamente yo no me voy a estar poniéndose una resonancia, por lo menos en la gran absoluta mayoría de los casos, para una emergencia. Imagínense que venga una emergencia de una persona que tuvo un accidente automovilístico. ¿Cómo la voy a mandar yo a hacer una resonancia si esa persona tiene minutos entre la vida y la muerte? ¿Cómo la voy a mandar yo una resonancia si ya sé que la resonancia va a estar durando bastantes minutos? Entonces yo la mando una tomografía. Y en base a la tomografía, obviamente yo obtengo una imagen que quiero para, obviamente, por ejemplo, hacer una cirugía o hacer el procedimiento que tenga que hacer. Entonces vamos captando ahí las diferencias. Vamos a ver. Otra situación, un estudio de resonancia magnética puede llegar a causar mucho ruido. Y cuando me refiero a esto, fíjense muy bien, este ruido que me refiero yo aquí, no me refiero al ruido de la imagen, sino que obviamente al ruido sonoro. Vamos a ver aquí, porque a veces esto puede confundir, fíjense muy bien, por eso es que lo aclaro. Captemos bien aquí. Ruido, pero no me refiero al ruido de la imagen, sino que ruido sonoro. O sea, el ruido que conocían antes de entrar a la carrera. Ruido sonoro. Eso es lo que me refiero yo. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que imagínense ustedes, por ejemplo, que les pongan a escuchar un ruido muy feo durante media hora. ¿Qué creen ustedes que les pasaría, por ejemplo, si
Si están escuchando, por ejemplo, vaya, digamos que escuchen ustedes el sonido de un carro que está acelerando y lo escuchan durante 30 minutos seguidos. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se sentirían ustedes? O que estén escuchando la turbina de un avión durante 30 minutos seguidos. Uno se siente, bueno, yo lo siento como que ya me vibran los oídos. Sí, o sea, Irritado o algo así. ajá. Se sentiría mareada, estresada, no sé, digan ustedes. O, por ejemplo, que el vecino ponga música Cansado. volumen alto, exactamente. Entonces, eso mismo pasa con una persona de Es resonancia. como dicen que aturde. Ajá, exactamente. Entonces, ya eso molesta muchísimo, estar escuchando un sonido muy fuerte durante bastantes minutos. A lo mejor tanto, no por un breve lapso de tiempo, pero sí por muchísimo tiempo. Eso molesta muchísimo. Imagínense, por ejemplo, con un paciente pediátrico, con un paciente que tiene muchísimo estrés. O sea, la situación es propensa para que el paciente se sienta súper incómodo. Entonces, son cosas que una desventaja de la resonancia. Vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo... El ruido fuerte y el tiempo de estar tanto tiempo ahí es lo que causa, creo yo, el mayor estrés y cansancio. Es correcto. Es correcto. Eso es lo que sucede. Vamos a ver otra consideración. Súper importante también. Si un paciente tiene una placa metálica o, digamos, una prótesis dental, un aparato interno, por ejemplo, un marcapasos, esa persona no puede someterse a un estudio de resonancia. ¿Por qué? Porque el equipo, el imán, como está potente, puede, por ejemplo, dañar aparatos electrónicos o puede, por ejemplo, causar daño a una persona si la persona, por ejemplo, tiene una placa metálica. Entonces, esos cuidados se tienen que tomar en cuenta. Súper importante también, ustedes al momento de que, ustedes van a notar, ya cuando vayan a hacer las prácticas, van a notar que las salas de resonancia magnética tienen un detector metálico, el mismo detector parecido como al momento que ustedes van a entrar a un banco, que cuando ustedes van a entrar a un banco, ustedes ven que el guardia los registra por siendo un arma o una navaja. Ese mismo aparato se utiliza antes de entrar a una sala. Hay un aparato metálico, hay un detector metálico que registra a la persona para evitar de que esa persona porte un objeto metálico al momento de entrar a la sala. Entonces, son consideraciones que se tienen que tomar en cuenta. Ustedes nunca vayan a entrar, por ejemplo, a una sala también con un celular, porque se los va a dañar, o con una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito se las va a borrar, se las va a echar. Nunca vayan a entrar, tengan cuidado muchísimo, hay que saber información personal de la persona, por ejemplo, si la persona tiene un marcapasos, hay que saber todas esas situaciones al momento de hacer un estudio de resonancia. Licenciado, Ajá, le escucho. una preguntita, me llama la atención eso, ¿por qué con tatuajes no? Sí he escuchado de marcapasos y bueno, eso, pero buena tatuajes. pregunta. Sí, ¿sabe por qué? Porque es que los tatuajes, la tinta de los tatuajes, tiene compuestos metálicos. Entonces, fíjense, sí la persona se puede hacer tatuajes. De hecho, estoy exagerando aquí muchísimo y es una consideración que estoy pendiente de borrar, porque la persona sí se puede hacer, pero ¿cuál es el problema? El problema es que los tatuajes, la tinta de los tatuajes tiene compuestos metálicos y esto puede causar cierto ardor o picazón en la persona. De hecho, exageré muchísimo ahí que no puede. Entonces, Lick, lo que podríamos decir es que afecta, no es que en sí no puede. Sí, es correcto, afecta. Aquí tengo Okay. Al momento de hacer esto no me fijé en eso, porque esto dice hace Pero sería pasajero. Sí, sería pasajero. Sería solo el momento de que la persona se haga el estudio. Y también depende de la tinta. Depende de la tinta también. Okay. Depende del color también, se llama eso. Bueno, eso sí que no sé. A lo mejor ciertos colores tienen una mayor concentración de compuestos metálicos que otros. Es probable, pero depende también de la tinta. Esto sobre todo pasaba con las tintas más viejas de tatuajes. Las actuales, le escucho. ¿Sería como un efecto secundario entonces? No tanto efectos secundarios, sino que un factor a tomar en cuenta, digámoslo así. Si la persona anda tatuada. Algo que tomar en cuenta. Sí, casi algo así. Vamos a ver otra situación. El costo de la resonancia magnética es muy elevado. Muy importante con esto, sobre todo con la economía hondureña. Como por ejemplo le va a estar diciendo una persona, usted,
con escasos recursos económicos, que se haga una resonancia cuando la resonancia viene costando casi 20.000 lempiras. Algunos tipos de resonancia. Eso va a depender. El costo va a depender, pero es muy alto. Es más alto que una tomografía y es muchísimo más alto que una radiografía. Entonces, obviamente, un buen sector de la población hondureña no puede costearse ese tipo de estudio. Son situaciones que pasan, que lamentablemente pasa en la economía hondureña, y de hecho en la economía no solo hondureña, sino que en los países latinoamericanos, que hay muchas personas que no pueden costearse este tipo de estudios. Yo me acuerdo que en varias ocasiones me han consultado estudiantes que necesitan hacer una resonancia, que si la universidad les puede dar un descuento por ser estudiantes y de la carrera para hacer ese tipo de estudios, porque no se lo pueden costear. Inclusive, o sea, he lidiado yo con estudiantes, por ejemplo, que necesitan hacerse una resonancia y que tienen que vender comida, por ejemplo, tienen que hacer una recolecta para financiar ese tipo de estudios. Entonces, este tipo de estudios son muy costosos. En ese sentido, la tomografía es más accesible, aunque siempre costosa, ¿verdad? Pero es más accesible, por lo menos para un mayor sector de la población. Ingeniero, ¿usted Escuche. sabe el precio en el que anda rondando la universidad para la resonancia? Fíjese que el precio usted lo puede encontrar en internet. Usted solo va a precios, resonancia magnética CDB, y ahí les va a encontrar el precio de cada estudio, porque es que el precio varía de estudio en estudio. Sí. Entonces, ahí usted va a encontrar una lista de precios, y de hecho, fíjense que, y no es por nada, pero me ha tocado comparar los precios de la universidad con otros centros médicos, y en ocasiones la universidad da precios muy altos para ciertos tipos de estudios comparado con otros centros médicos. Entonces, a veces también la universidad, pero pues también por el tipo de equipos, porque el equipo de la universidad es más moderno, y entonces da una imagen, obviamente, con muchísima más calidad, y el tipo de estudios también, el equipo es más moderno, entonces obviamente tiene cierto sentido que el equipo sea un poco más caro que en otros centros. Vamos a ver. Y otra consideración, hay que tomar ciertas medidas específicas con el campo magnético, y no solo con el campo magnético, por ejemplo, también con las señales de celular, por ejemplo, en las señales de las centrales de televisión o de radio, pueden afectar lo que es el estudio. ¿Por qué? Porque el estudio depende de lo que son radiofrecuencias. ¿Qué pasa? Que las radiofrecuencias están en el ambiente. Las radiofrecuencias nosotros, por ejemplo, las podemos hallar en las televisoras o en las centrales de radio, de telecomunicaciones, y esto puede afectar en cierta manera el estudio. ¿Qué es lo que se hace? Se toma un blindaje especial. No sé si ustedes vieron el tipo de blindaje cuando ahorita yo asumo que ya llevaron en su laboratorio de resonancia. ¿Has visto más o menos cómo es el blindaje que se utiliza? De cobre es, ¿verdad? Sí, es un blindaje de cobre. Las paredes están cubiertas de cobre porque el cobre es un aislante, casi por decirlo así, un aislante de lo que son las ondas electromagnéticas externas que hay en el ambiente. Por ejemplo, las ondas las de celular, las de telecomunicaciones, las de televisión, las de radio. Esas ondas electromagnéticas las aísla lo que es la sala. Las puede aislar. Entonces son situaciones, obviamente, que toman en cuenta. Excelente. Bueno, ya vimos conceptos generales, ya aprendimos muchísimo. Aquí, fíjense muy bien que esto es un proyecto, de hecho un proyecto que trabajé yo en un momento, pero que no lo pude completar porque me pareció muy complejo, pero es posible que ustedes puedan unificar una imagen de tomografía y una imagen de resonancia, la puedan juntar y al momento de juntar esto, ustedes puedan tener una imagen con las ventajas de cada una. Con las ventajas de cada uno, es decir, una imagen con buena información espacial y una imagen con muy buena información, lo que son los tejidos suaves. Entonces, si se juntan estas dos imágenes, podemos tener una imagen completa, con buena información de ambas. Pero esto es un proceso, de hecho, fue una tarea que me dejaron a mí al momento de que yo estaba realmente a graduarme, cuando era estudiante. Me dijeron, me dijo en una ocasión uno de los médicos con que trabajaba, de los radiólogos con que trabajaba, me dice, ¿vos crees que puedas juntar una imagen de tomografía y una imagen de resonancia y las puedas juntar en una sola? Y entonces yo de carreta, pensando que podía hacerlo,
acepté el reto, pero obviamente este es un proceso muy complejo de procesamiento de análisis, que es ya un cositas más complejas. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas ya para finalizar? Yo no. Listo. Excelente. Entonces nos vemos mañana todos. Nos vemos mañana y yo espero que todos estén presentes. Ayúdenme por favor con estas personas, con Desmi, ayúdenme con Génesis, con Ingrid, con Gemima, con Kimberly, Kevin. Ayúdenme por favor a recordarles que cualquier situación que les presente, que me avisen. Perfectamente me pueden avisar cualquier situación, pero que no estén perdiéndose la clase. Eso es lo que no quiero. O sea, que la gente esté perdiendo y a saber qué pasa con esa persona. Es lo que quiero evitar, ¿verdad? Entonces nos vemos mañana. Nos vemos mañana nuevamente. Y éxitos entonces en las demás actividades que van a hacer hoy. Feliz tarde a todos. Gracias, ingeniero. Gracias. Bueno. Gracias. Juan. Gracias, igualmente.